amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, La Entrada a la Noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Les saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general con licencia de la Confederación Auténtica de Trabajadores, miembro de la UNASIM y presidente de la Alianza Sindical Mexicana. Bienvenido, licenciado. Bienvenido. Muy buenas, gracias por la invitación y como siempre un gusto estar con ustedes y con todos los que nos ven y nos oyen. Gracias. Gracias, licenciado. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Umbral Radiofónico. Bueno, pues mucho se habla de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que sí, que no. Y bueno, quisiéramos tocar un punto de lo que es el rechazo de los amparos, el rechazo que hizo la Suprema Corte sobre los amparos promovidos por sindicatos contra las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué fue el rechazo que procede? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Mira, un poquito sobre un contexto general para que entendamos el porqué de los amparos y quizás por qué la respuesta de la Corte, desde mi punto de vista, es tan simple, por qué no le entra al fondo de los asuntos. Primero, bueno, pues con la reforma laboral se trataron alrededor de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo y se crearon más de 1,500 y sumamos los unos con otros que se fueron adhiriendo, BIS y TER y demás. Entonces fue una gran reforma y trastocó directamente a los intereses de la representación sindical y empoderó mucho a los trabajadores, y qué bien en cuanto a la libertad sindical. Pero en ese sentido, sentimos los que nos dedicamos al mundo del trabajo, los que, en mi caso, que soy además abogado postulante, me gusta leer sobre sindicalismo y aparte ejerzo el sindicalismo, pues sentimos que hubo violaciones a la autonomía sindical de las organizaciones sindicales, y este derecho se tutela en los convenios 87 y 98 de la OIT. En base a eso, además de que se considera que una serie de disposiciones de carácter administrativo, como son las validaciones de los contratos, como son las consultas por revisiones contractuales, en algunas cuestiones fue más allá, en el caso de la elección de directivas, al señalarnos los procedimientos de cómo y cuándo deberían hacerse las asambleas, y todo esto pensamos que contraviene estos derechos pues, universales, que además son humanos, son derechos humanos, tanto de los trabajadores, y que van a consecuencia de los sindicatos y la negociación colectiva. Nos llevan como consecuencia a formar sindicatos y a la negociación colectiva respectivamente. En base a eso, muchos líderes sindicales, organizaciones sindicales, consideraron que había violaciones a nuestros derechos. Y nosotros somos uno de los sindicatos que promovimos amparos contra la aplicación de esta ley, y fuimos postergados casi un año más desde que se presentó el amparo, y apenas recientemente fuimos de los últimos amparos que se resolvieron precisamente, que hicieron mucho ruido, los últimos 6, 9 amparos, no sé qué, que hasta la Secretaría hizo toda una declaración en torno a ello, ¿no? Diciendo que la reforma queda firme. La reforma ya estaba firme. Sin embargo, a mí me da jurídicamente, mucha duda los criterios que emite la Corte en las resoluciones. Era muy largo la sentencia, aquí la tengo, son muchas hojas. Era muy largo, pero muy concreto, da evasivas en las respuestas. Cuando nosotros planteamos el exceso de la regulación en el artículo 110 sobre las cuotas sindicales, cuando hablamos que se viola la autonomía en el convenio 98, cuando hablamos de una serie de cosas específicamente, por artículo y por violación, la Corte nos dice que no se vulnera, y 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 que lo único es que se ratifica la libertad sindical, y que con ello no se viola la Constitución ni se viola nada. Es más, no cita precepto siquiera con fundamento alguno. ¿Qué me da a entender esto a mí como parte sindical, como abogado, como ciudadano? Pues que hay un alineamiento político de la Corte con los intereses del gobierno en turno. Eso es lo que a mí me dice, porque merecemos al menos una sentencia debidamente fundada y motivada que nos convenza de que nosotros no tenemos razón y que la Corte sí la tiene. Sin embargo, lo deja todo en el aire, me parece que abusando de su poder jurisdiccional, en el sentido que ella es la que da la última palabra, y dice que pues está bien la reforma, y la da por sustentada, y la da por ratificada, y la da por válida, y con plena vigencia. Entonces, yo creo aquí que una vez más la Corte, como lo ha hecho en otras resoluciones, de otro carácter, que no es mi tema, pues ha aplicado la política y no el derecho.
Entonces creo que hay una falla ahí de la Corte, en términos generales también, porque si no te digo, habría que citar artículo por artículo, resolución por resolución. Y eso así como están las cosas. Luego entonces, bajo esa situación y con un comentario como el que hago, donde no estamos de acuerdo y conformes con la reforma de la resolución de la Corte, porque nos parece una resolución de corte político, alineada con el interés del gobierno, pues hay una crítica hacia la Corte, y creo que debemos exigir como ciudadanos que la Corte no se deje llevar por líneas políticas y que aplique e interprete correctamente la ley, que para eso está precisamente, y que ahora más que nunca debe observar los convenios internacionales, cosa que no lo hace. Lo hace a un criterio, lo hace a un punto de vista, no lo hace a un fundamento jurídico. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora bien, la ley queda firme, pues sí, ya estaba firme, ya se está aplicando, ya nos estaban aplicando a los sindicatos antes de que saliera el protocolo y toda los actos que se han venido desarrollando, el centro de conciliación, los 8 estados que ya están funcionando, etcétera, pues ya nos venían aplicando a nosotros, tuvimos que adecuar los estatutos, empezamos a rendir cuentas como ya viene una determinada forma, y ya viene funcionando. Sin embargo, no está dicho todo. En materia procesal hay muchísimas cosas por hacer, vienen seguramente muchos amparos ya casuísticos, ya en cada caso en particular, cuando se sienta que se está violando o violentando algún derecho del trabajador, del sindicato, de la empresa, del procedimiento laboral, etcétera, pues vendrán los amparos y entonces la ley se va a tener que componer, ¿verdad? En la práctica cotidiana, incluso quiero comentarlo, algunos abogados, litigantes, doctores en derecho que participaron incluso en esta reforma, después empezaron a decir que sí, que se les pasó la mano, que era contradictoria, que tenía omisiones, etcétera. Pero como ahora ya encontraron chamba en algunos lugares, ahora resulta que la ley está muy bien cuando en algún momento la estaban criticando. Y otros críticos que también decían lo mismo, que pues que la conciliación debe ser voluntaria, que no se nos debiera imponer, que el proceso debía ser debidamente fundado y motivado y no con tanta ligereza, etcétera. Pues ahora dicen que la ley está bien porque ya encontraron chamba por ahí, unos de funcionarios, otros de jueces, otros de administradores. Pues bueno, tampoco debe ser nuestro criterio. Nuestro criterio debe ser el legalista en la realidad social en que se vive. ¿Por qué legalista? Porque somos abogados, tenemos que observar la ley y tenemos que actuar en consecuencia de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, hoy yo sigo siendo uno de los críticos de esta reforma. No todo es malo, evidentemente, hay buenos principios que se pueden defender, pero me parece que entre la contradicción, la regresividad y el oscurantismo de esta reforma, hay mucho que armonizar, hay cosas que armonizar. Hay artículos que incluso citan fracciones que no existen, hay otros que se contravienen unos con otros, es decir, ahí la Corte no la examinó, no la vio, simplemente dio una sentencia de carácter político. Bien. Licenciado, perdón, ¿y este carácter político al que usted se ha referido, cree que obedece a los acuerdos internacionales como el TECMEC? Indudablemente que sí, indudablemente que en el anexo del TEMEC, del apartado 23A, en donde el encabezado dice que el presidente electo, ya en funciones me parece en ese entonces, pues dice que él tiene las facultades suficientes para aceptar tales condiciones, porque fue un mandato del pueblo. Que yo recuerde, jamás le votamos la reforma en las urnas, jamás. Y entonces ahí pone una serie de cosas que vienen en consecuencia de esta reforma laboral. ¿Qué se entiende de esto? Pues que bueno, que querían congratularse con los Estados Unidos, especialmente, sobre todo aquel negociador SEADE o SADE, no me acuerdo su apellido exacto, y bueno, pues simplemente entregó la reforma laboral a los Estados Unidos, aceptando aquello de los inspectores también, y pues después yo creo porque el señor quiso dirigir un organismo internacional de comercio y no lo apoyó Estados Unidos, y el señor ya no está en la jugada, como decimos normalmente, pero sí nos dejaron la reforma laboral aquí en México, ¿verdad? Sí obedece a intereses económicos internacionales, sí el gobierno de México se sometió a esos derechos, a esos intereses internacionales, y tenemos esta ley. Yo creo que de ahí se les pasó la mano, lo que había que haber obtenido lo mejor posible en una negociación equilibrada entre México, Estados Unidos y Canadá, y no cargarnos la mano a nosotros. Y hoy ustedes podrán ver en los medios de comunicación que constantemente hay amenazas de sindicatos estadounidenses donde dicen que van a hacer una inspección y van a hacer una queja porque los sindicatos mexicanos no cumplen, que los trabajadores, ¿qué les importa a los extranjeros en nuestra vida interna? Yo no comparto ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Como a nosotros nos importa lo que estén haciendo los sindicatos en Estados Unidos en términos de ciudadanía.
como mexicanos y como estadounidenses. Desde el punto de vista de derecho, todo se puede analizar, todo se puede comparar y se puede sacar lo mejor posible para construir figuras jurídicas adecuadas, ¿no? Entonces, sí tiene que ver a esa presión internacional, sí tiene que ver a un sometimiento del TEMEC, la ley. Claro. Licenciado, aquí, ahorita que tocaba usted de inspectores, ¿sí fue aprobado entonces el que vengan inspectores norteamericanos a revisar nuestros centros laborales? ¿Qué va a pasar con esto? Sí, hay un panel de expertos que se construirá ya está constituido, pero se erigirá como investigador basado en diferentes quejas de los propios trabajadores, donde le da injerencia a visitadores extranjeros que se llaman inspectores. Y quiero decir que hoy incluso se aparecen en algunas empresas que de manera práctica, de manera ilegal totalmente, y da pauta a eso. Es decir, cualquier persona, trabajador o no, que presente una queja de un sindicato o de una empresa que no cumple con la ley o no cumple con el TEMEC, se podrá abrir una investigación inmediatamente y podrán esas personas intervenir en esta investigación y verificar que se cumpla o no se cumplan las situaciones. Eso es injerencia, ese es el problema, sí existe, no se ha dado todavía jurídicamente el tema, no se ha aplicado jurídicamente, pero sabemos que en la práctica sí están observando, sí están visitando lugares, incluso nos parece que con la benevolencia de la autoridad nacional, lo cual nos parece una aberración totalmente, que se agoten las instancias en todo caso y después de las resoluciones vemos qué juego tienen, ¿verdad? Pero sí existen, sí se dan, sí se aprobó. Ustedes recordarán que se negó, en algún momento se negó que no era, y que no era, no, pues sí existe. Incluso México ya tiene nombrados sus representantes jurídicos de los sectores y están funcionando. Que ahorita no pueden porque no hay quejas o no sé cómo esté en este momento, pero ya está constituido y está en plenitud de ejercer las facultades y obligaciones que TEMEC le impuso. Bien. Licenciado, ¿hay alguna posibilidad de que con el actual gobierno de Estados Unidos pudiera haber modificaciones al acuerdo del TEC? Pues mira, modificar el TEMEC es todo un tema, ¿eh? Digo, ¿cuánto tardaron en negociar el anterior Tratado de Libre Comercio? Es todo un tema. Yo creo que lo que sí es posible, y esperemos que nuestro gobierno tenga la capacidad, la habilidad, la voluntad de sentarse a platicar con el nuevo presidente de Estados Unidos, que es Biden, que sabemos que las cosas no están muy bien, pues lo que pudieran platicar es cómo aplicar el TEMEC, qué políticas se pueden poner, hablar, platicar, concretar, para que esto sea más ágil, fácil y se respete los derechos de todos, porque no nada más se vale que los trabajadores mexicanos sean observados. Observemos en Estados Unidos qué está pasando en los sindicatos y, por ejemplo, digo, aunque no me importa, pero pues ya se trata de eso, pues allá no tienen medidas de seguridad y higiene, no hay hay un concepto de productividad, pero no de efectividad como lo tenemos en México. Es decir, hay una serie de anomalías que sí, ojalá el gobierno mexicano pudiera tener esa voluntad, esas ganas, ese deseo, esa habilidad de poder sentarse con los representantes de Estados Unidos y Canadá para llegar a acuerdos de cómo se puede implementar el Tratado de Libre Comercio. Aunque cuando hay reglas, sí la política de aplicación puede ser la forma de manejar todos estos términos legales, ¿no? Yo espero que sí, pero ya ven que nuestro gobierno, pues el gobierno federal, pues no quiere platicar con nadie, ellos quieren hacer todo, ellos son los buenos, son los únicos que saben y pueden, aunque todo esté mal, desde luego, pero ellos piensan que todo está bien, ¿no? No tienen voluntad de establecer diálogo social con los sectores productivos, con la sociedad en general, y esto ha hecho que el avance de la sociedad se retrase en este gobierno. Ojalá existe esta voluntad, ojalá se dé, estamos a mitad del sexenio prácticamente, y no vemos por dónde, no vemos esa voluntad, sinceramente. Sí, bien, licenciado, digamos, ahorita con el rechazo al amparo en concreto de la CATS, ¿ustedes qué procede? ¿Hay algún otro instrumento jurídico para dar continuidad a esta petición o hasta ahí se queda y borrón y cuenta nueva? Es buena pregunta. La CAD ha tomado la decisión de acatar la resolución de la Corte. Vamos y estamos ya trabajando desde un inicio con la implementación, la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de esta reforma laboral tan amplia que tiene que ver mucho con los sindicatos. Lo estamos haciendo, vamos bien, vamos en ese sentido, pero, eso sí, de ninguna manera vamos a permitir en los asuntos ya en lo particular, en cada caso, que haya violaciones a nuestros derechos. Acudiremos a la vía de amparo las veces que sea necesario, acudiremos a las vías internacionales en caso de violación de derechos humanos, si no se nos hiciera el caso,
acudiremos a poner incluso las quejas respectivas ante la OIT en caso de que sea necesario y se inicien los procedimientos que así procedan y se resuelvan conforme a derecho. No nos vamos a quedar callados ni quietos, vamos a promover también de manera integral una reforma laboral que permita armonizar todos estos derechos y conceptos que se introdujeron en esta reforma laboral para que se armonicen todos estos derechos y tenga una efectividad la Ley Federal del Trabajo. De lo contrario, lo que puede generar es contradicciones, errores jurídicos, no se logrará la justicia social, que es lo que se busca, no se tendrá el equilibrio de factores de reproducción, que es lo que busca el derecho del trabajo, que al final los sindicatos es lo que buscan: empleo, salarios, bienestar. No se lograría, no nos vamos a quedar quietos, vamos a cumplir la ley, pero nos vamos a poner a impugnar todo aquello que consideremos violatorio de nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. Muy bien, licenciado. Perdón, licenciado, nada más, ¿se afecta al sindicalismo? ¿Es un golpe para el sindicalismo mexicano? Pues mira, con el pretexto de reforzar, fortalecer la libertad sindical del trabajador considerado como sujeto individual, pues han afectado los procedimientos internos de los sindicatos, desde la elección de directivas, desde la rendición de cuentas, la autonomía para autodeterminarse los sindicatos. Todo esto ha violado estos derechos. Y quiero aclarar algo a la opinión pública. A ver, cuando nosotros hablamos de cosa sindical, no es que queramos cobrar las cosas sindicales, es que es algo que ya estaba pactado en los estatutos y que ahora se pueden quitar de un golpe, que pueden provocar incluso la intromisión del patrón para manejar a los trabajadores y decirles que no aporten al sindicato porque su sindicato no es bueno y queda una división. Cuando hablamos de elección de directivas, no es que nos queramos reelegir eternamente porque nosotros lo decimos, no, sino porque nosotros nos debemos de autodeterminar en términos de los principios internacionales de libertad y autonomía sindical. No nos queremos robar las cuotas, no nos queremos robar nada de eso. No, lo que queremos es que las asambleas determinen cómo nos autoadministramos. Nosotros queremos hacer nuestras convocatorias en términos estatutarios, como nuestra asamblea nos lo apruebe, no como nos lo imponga una autoridad, ahora una legislativa y ahora una intromisión de una autoridad administrativa que va a vigilar todos nuestros procesos como mirones, a ver qué está bien, y luego introducen en la elección de los dirigentes un concepto de duda razonable en caso de que la autoridad no esté convencida de que las cosas están bien. Es que no tiene que estar convencida, si las cosas están pegadas a la ley, están apegadas a la ley, no puede quedarse a una subjetividad de un funcionario que puede estar de buenas o de malas, que le puedes caer bien o le puedes caer mal, para que aplique lo que ellos llaman duda razonable. Es decir, todo eso es injerencia y afecta a los sindicatos en su concepto de autonomía, de libertad, de autodeterminación, de autoelección de sus directivas, vigencia y demás, de sanciones, y todo eso, todo ese conjunto de cosas que es mucho, viola los derechos individuales y colectivos en conjunto de los trabajadores. Por eso no estamos de acuerdo. Claro. Licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, pero pues muy interesante toda esta información que nos acaba de proporcionar. Lo esperamos próximamente en una emisión más. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestra audiencia solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia. Se despide de ustedes, Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado. Gracias. Gracias, hasta luego.